Amén. Gloria al Señor. Damos gracias porque en esta hora podemos abrir también su bendita palabra para nuestra edificación. Y hoy, estimados hermanos y amigos oyentes, quiero hablarles de restauración, quiero hablarles de cómo Dios puede renovar la vida espiritual de las personas. Y no tengo duda que el Señor está hablando a su pueblo, está hablando a su iglesia, precisamente para que busquemos este propósito, busquemos esta experiencia en nosotros. Voy a dar lectura al Salmo 84, el cual dice de la siguiente manera: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Amén. Gracias damos al Señor por esta palabra bendita en esta hora. Si ustedes se fijan, aquí este salmo contiene dos figuras: la figura de un estanque y la figura de una fuente. Y hay una gran diferencia entre ambas figuras, porque un estanque es agua detenida, es un agua que está propensa a contaminarse, a generar insalubridad, y una fuente es un río que fluye, es un agua viva. Regularmente nos vamos a encontrar con estas dos figuras en la Santa Escritura y que en muchos casos representan nuestra condición espiritual. Adán fue creado no solo como un ser material y emocional, sino también como un ser espiritual. Y antes de la caída, el espíritu gobernaba tanto su cuerpo como su alma. Es decir, había un río dentro de él porque estaba la imagen de Dios en su vida. Pero por causa del pecado ese río se cortó. Aquel espíritu vivificado por el Espíritu de Dios quedó muerto porque estaba separado de la presencia de Dios. Y cuando vivimos separados de Dios, el control del ser lo toma el alma. Y el alma caída, el alma no regenerada, es caprichosa, es soberbia, es egocéntrica. Entonces el río de la gloria de Dios deja de correr en el ser interior. Adán gozaba de una correcta relación con Dios, caminaba delante de Dios, se encontraba con Dios, Dios venía y hablaba con él. Pero a partir de la desobediencia, esa relación se cortó. Ese río de vida dejó de fluir en su ser interior. Entonces lo que era una fuente se transformó en un estanque. Quedó a merced de los caprichos y del engaño del corazón. Entonces aparecieron en él los temores y una serie de cosas para lo cual él no había sido diseñado. El ser humano no había sido diseñado. La imagen de Dios en su espíritu se desdibujó y entonces comenzó a ser manejado por un montón de cosas externas. El ego tomó relevancia en la toma de sus decisiones y frente a las decisiones lo primero que se preguntaba era ¿cuál es mi conveniencia? Sin importar qué pasaba con lo demás. Solo hasta que vino Jesucristo, Él vino a restaurar aquella verdadera tragedia que había en el ser humano. Cuando Pablo llama a Jesús el segundo Adán, ¿qué es lo que él estaba diciendo? Estaba diciendo que Jesús vino a vivificar nuevamente nuestro espíritu. El primer Adán llegó a la muerte, nos llevó a toda la humanidad a la muerte, pero mediante el segundo Adán llegó la vida. Ahora hay un episodio muy interesante que registra el Evangelio de Juan capítulo 7, una situación que se da en el contexto de la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta, estimados, era un ritual donde se derramaban aguas y las aguas que se derramaban eran sacadas de un estanque, el estanque de la Siloé. Era un ritual de aguas estancadas. Pero dice la Biblia que el último día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba.
El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. En otras palabras, se estaba poniendo en contraste al ritual de aguas estancadas, porque él habla de un río interior que experimentaría la persona que creyese en él. No se requería un ritual porque la verdadera agua viva estaba delante de ellos. Y esto es de suma importancia. El único que puede renovar nuestras vidas es Jesucristo. Nosotros podemos renovar algunos patrones de conducta, algunos pensamientos, algunos argumentos, pero el único que hace que el Espíritu vuelva a ser una fuente, que vuelva a ser un río fluyendo, es Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Por eso creo en esta restauración, en esta renovación, pero a partir de Jesucristo. Así que así como el hombre en el Edén perdió la capacidad de ser un río, una fuente, y se transformó en un estanque, ahora el Señor Jesucristo, el segundo Adán, nos da la posibilidad de ser restaurados al modelo original y que adentro nuestro, no ya desde afuera, sino desde adentro, vuelva a trabajar y vuelva a fluir en nuestro interior. Hay un pasaje en Cantares donde el amado le dice a la amada, fuente cerrada, fuente sellada, pero más adelante le dice, fuente de huertos. Es decir, hubo un proceso de restauración en su vida. El estanque se convirtió en fuente que regó huertos. Como dice Isaías 58, si dieres tu pan al hambriento, si saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y escuche esto, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. En otras palabras, las aguas brotarán desde tu vida y serán de bendición al mundo. ¿Por qué? Porque la vida del cristiano es una vida guiada por el Espíritu Santo. Por eso es tan importante que recobremos nuestra relación dinámica con Dios. Dejar de ser estanques para transformarnos en fuentes de bendición. El Señor le dijo a la samaritana allí en Juan 4, cualquiera que bebiere de esta agua, que era el agua estancada de ese pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esta es una maravillosa realidad espiritual. Por tanto, basta de figuras, basta de rituales vacíos, porque llegó el momento de experimentar la realidad de la presencia de Dios desde adentro, no desde afuera. Los judíos hacían un ritual con cosas de afuera. El agua que derramaban era agua sacada de un estanque. Y cantaban, como dice Isaías, una canción que decía, sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. Pero resulta que habían pasado los años, los siglos, y todo seguía igual. La gente continuaba igual. Sin embargo, hubo un momento en la historia en que Jesús se pone de pie y sin duda quiere hacerlo también hoy con nuestra vida, invitando a venir a Él y a beber. ¿Por qué? Porque Él es el único que puede cambiar nuestro estanque en fuente de agua. Saben, mucho de nuestro estancamiento espiritual en este tiempo tiene que ver con el engaño del corazón. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo no está en la vida, o está entristecido o contristado, el corazón empieza a ser manejado por las emociones. Y Jeremías dice que el corazón del hombre es engañoso. Quiere decir que obnubila nuestra mirada y no nos permite ver las cosas en su justa dimensión. Nos quita la capacidad de discernimiento. Y poco a poco las aguas que corrían en el interior comienzan a estancarse. ¿Por qué? Porque la persona no está entregando. Porque a veces recibimos pero no damos. Y usted sabe lo que pasa con el agua estancada. Al poco tiempo hiede, se pudre, se llena de musgos y cosas muertas. Así que lo que quiero que consideremos en este día es el deseo de Dios que seamos fuentes, que nos neguemos al estancamiento. Para ser una fuente no solo debemos recibir, tenemos que dar también. Como un termotanque que no solo recibe, sino que también entrega.
Dios puso una bomba dentro nuestro, capaz de hacer esta doble función, recibir y entregar. Quiere decir que hay una gloria dentro nuestro, porque el Espíritu Santo nos eligió como habitación de Dios en el Espíritu. Lamentablemente aún debemos lidiar con el corazón engañoso, que sin mayor preámbulo empieza a enviar anhelos y señales falsas, erráticas. Y entonces comenzamos a poner nuestros deseos y anhelos en áreas que no contribuyen en nada a la edificación espiritual, porque se edifica desde afuera hacia adentro, no desde adentro hacia afuera, como lo hace Dios. Muchas veces nos empieza a llevar hacia el pasado, hacia lo que quedó atrás. Y sobre esto nos advierte el profeta Isaías, allí en el capítulo 43, versos 18 y 19, cuando dice: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, dice el Señor. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aleluya. En el fondo lo que hizo Jesús fue un acto revolucionario, en el buen sentido de la palabra. Habían pasado 400 años de oscuridad, de ritos vacíos, de religiosidad externa, hasta que se pone de pie para hablar del río de agua viva, y entonces el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Gloria al Señor. El Señor Jesucristo se puso de pie y cambió el ritual. Generó vida donde no había vida, luz donde no había luz, un río donde había un estanque. Cuando eso ocurre en la vida de una persona, entonces comienzan los cambios radicales en su vida, en sus pensamientos, sus prioridades, todo cambia. De pronto la persona no solo recibe, sino que comienza a dar, a servir, a enrolarse, a involucrarse en las cosas del Señor. Es decir, se transforma en una fuente. Primero se convierte en un adorador, porque su amor por Dios es renovado absolutamente, y después ese amor se transforma en gratitud y en servicio desinteresado, en ese orden. No saco nada a servir o evangelizar si no soy un adorador. Si soy un verdadero adorador, todo lo que pueda hacer es mero ritual, nada más. Por eso hay que tener cuidado, mis hermanos, porque el corazón es engañoso, es embaucador, es embustero. Llena nuestro ser de anhelos, de deseos que tienen que ver mayormente con este mundo, y el mundo, en vez de hacernos mirar para adelante, siempre nos hace mirar hacia atrás, a recordar los tiempos pasados, que a saber de los mayores siempre fue mejor. Mire lo que dice Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Se da cuenta? La vida cristiana tiene que ver con lo que dejamos. No tiene que ver con lo que dejamos, sino con lo que está adelante. Poniendo los ojos hacia adelante. El estancamiento no tiene que ver necesariamente con una falta de conocimiento teológico o doctrinal, sino, escúchelo bien, con el deseo desesperado de volver a vivir experiencias pasadas. ¿Te acuerdas cómo era antes? ¿Te acuerdas cuando percibíamos la presencia de Dios en los cultos? ¿Te acuerdas cuando Dios tocó tu corazón? ¿Te acuerdas cuando tal persona predicaba? Y entonces viene una nostalgia y un desespero por revivir el pasado y una desazón por el presente. No, hermanos, no, mis hermanos. Hay un futuro, y ese futuro tiene que ver con el lugar que el Señor diseñó para ti. La única manera de que seas fuente y no estanque es mediante la acción del Espíritu Santo en tu vida. Ahora, si somos de Cristo, lo propio es que haya un río fluyendo dentro de nuestro interior. Un río que recibe, pero que también da, que corre, que fluye. El Señor le ofreció a la mujer samaritana no un pozo, le ofreció un río que jamás dejaría de fluir. Por eso le dice, quizás muchos no se percatan, pero dentro de ti Dios ha puesto algo grande, una porción de su gloria. Porque la persona salvada y restaurada por el Espíritu Santo
vuelve a tener comunión con Dios. Entonces esa agua estancada que llevábamos se transforma en un río que empieza a brotar, que empieza a fluir. Pero vigilemos, amados, hagámoslo todo el tiempo, porque sin darnos cuenta esas aguas se pueden comenzar a estancar, pueden dejar de correr. Pablo dice en Filipenses 3, 13 y 14, y cito la Biblia para que no digan por ahí que son inventos míos, ¿no? Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo se proyectaba hacia adelante, olvidando lo que quedaba atrás. ¿Y qué es lo que tenía delante? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Estimado, la cosa es hacia adelante, no es hacia atrás. En Ezequiel 47 tenemos la visión de las aguas que salían del templo, de la presencia misma de Dios, donde está sentado el Señor Jesucristo. Y es un río que a medida que avanza también crece. Y cada vez está más profundo. Expresa esto nuestra relación vital con Dios. Primero chapoteamos en el agua como los niños, después hasta las rodillas, después hasta la cintura, pero llega un punto donde no se puede hacer pie y hay que nadar para cruzarlo. Eso significa dependencia, sumergirse totalmente en el reposo del Señor, donde cesan las obras de la carne. Si usted es una persona que ha nacido de nuevo, tiene que cuidar que la fuente no se tape, como le sucedió a Isaac, el hijo de Abraham. Cuando murió su padre, él descuidó los pozos que había cavado. Y entonces vino el enemigo y los cegó, los tapó. ¿Por qué? Porque él no los cuidó. Se llenó de cosas que no tenía que llenarse. No debe ocurrirnos jamás eso a nosotros. Vigilemos sobre nuestra fuente para que sigamos fluyendo. Dios ha determinado cambiar nuestro lamento en gozo y nuestro sequedal en aguas vivas. Es necesario mantener nuestras fuerzas en Cristo Jesús. Si nuestra fuerza, nuestra dependencia está en otra cosa que no sea Cristo, más temprano que tarde la fuente dejará de fluir y se transformará en un estanque de agua estancada. El otro día miraba un reportaje de noticias, la preocupación que ha significado el decrecimiento del lago Caburgua en la región de la Araucanía. Accesorio a eso, algunas fuentes y saltos que son muy atractivos turísticos se han ido secando también. Entonces, uno de los habitantes, de los lugareños allí, con lágrimas mostraba cómo uno de los saltos de las fuentes, donde solía ir gente y eventualmente nadaban en ese lugar, hoy es un pequeño charco de agua, nauseabundo, hediondo, porque no tiene vida. Y yo pensaba en esto, mis hermanos. ¿Cómo estará mi vida espiritual? ¿Cómo estará mi ser interior? ¿Estará así o será una fuente que está fluyendo? El Señor nos quiere hacer crecer en gracia y en sabiduría, pero depende de nosotros subir un escalón más en lo concerniente a nuestra relación con Él. ¿Saben? Cuando eso pasa se nota. Uno lo nota y la gente que nos rodea también lo nota, porque cambia nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar, y eso Dios lo quiere hacer en nuestras vidas. Como leíamos en Isaías 58, convertirnos en un canal de riego cuyas aguas nunca faltan. El Salmo 65:9 dice, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así la dispones. Esta promesa es para nosotros, mis hermanos. El Señor no solo quiere darnos las dádivas, sino convertirnos a nosotros mismos en ríos llenos de agua. Para ello debemos potenciar nuestra relación con Él de un modo dinámico y constante. Miren lo que dice Isaías 33:16. Este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. ¿Por qué? Porque está habitando en un lugar que Dios dice,
allí en Efesios 2, que Él nos hizo resucitar juntamente con Él y que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, nos puso en una situación de autoridad donde podemos realmente compartir con Él y Él con nosotros y entonces llegar a ser un canal de vida. Pero veamos un poquito el Salmo 84 que leíamos al comienzo. Lo primero que dice es: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Bendita palabra. Señor, amo tus moradas. Anhelo ardientemente tus moradas. Las moradas de Dios no son piedra ni madera. Es un lugar espiritual. Es el lugar donde está la presencia de Dios, donde podemos habitar por fe. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Esto implica algo que va más allá de un mero deseo. Tiene que ver con una acción de fe. ¿Cómo podemos llegar a amar y a desear fervientemente las moradas de Dios? ¿Desea usted esos momentos? ¿Los anhela ardientemente? Segundo dice el verso 3, aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos, cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Y el verso 4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. En la presencia de Dios nunca falta la alabanza. Es un lugar donde el espíritu abatido es vivificado. Por tanto es bienaventurado, es feliz aquel que habita delante de su presencia, que tiene en el Señor sus fuerzas y en cuyo corazón están sus caminos. Dice la Biblia que a la diestra del Señor hay delicias. ¿Ya le quedó claro entonces cómo puede mantener su fuente fluyendo? Poniendo nuestro corazón, poniendo nuestros deseos en los caminos del Señor, anhelando su presencia, procurando ardientemente los atrios del Señor. A veces el ser humano busca sus propios caminos, seguir sus propios pálpitos y no se da cuenta que hay caminos que le pueden parecer correctos, pero su fin es de muerte y destrucción. No es lo que yo creo, es lo que Dios dice, lo que determina el correcto enfoque en la vida espiritual. Mire lo que dicen los versículos 5 y 6 y alabe al Señor con esto. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. El Señor de la gloria llena los estanques. ¿Lo cree usted? ¿Lo comprende hasta aquí? Podemos atravesar valles de lágrimas, pero cuando viene la lluvia, los estanques se llenan. Dejan de ser aguas detenidas y se convierten en fuentes. Y cuando eso ocurre, entonces iremos de poder en poder y allá veremos a Dios en Sión. Aleluya, gloria al Señor. Qué cosa tan maravillosa. Lo primero es un amor por las moradas de Jehová, un deseo de buscar a Dios. Allí comienza. ¿Saben lo que creo? Que en algunas personas esta pandemia potenció su deseo de buscar a Dios, potenció su vida de oración y de comunión con Dios. Pero también creo, y con mucho dolor, que en otros esta pandemia los adormeció espiritualmente, los secó espiritualmente. Pero yo creo que el Espíritu Santo puede despertar a todo aquel que está adormecido. La palabra despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esta palabra es para hoy. Creo que está más vigente que nunca. Y se dio cuenta de algo. Dice el Salmo 84 que cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Somos bienaventurados al acercarnos a los altares del Señor Dios. Es anhelo de Dios que seamos fortalecidos y caminemos en sus rectos caminos. Que el Espíritu Santo despierte en nuestro corazón un amor genuino por Dios. Y cuando amamos a Dios, ¿sabe qué más pasa? Empezamos a amar al prójimo. La iglesia se transforma en una iglesia compasiva, en una iglesia generosa. La obra de la iglesia tiene que ver con la misericordia de Dios, expresada en evangelizar al perdido
y ayudar al necesitado. Hermano amado, Dios puso un río dentro de ti. No permitas bajo ninguna circunstancia que ese río se estanque. No lo permitas. Cuando Dios convierte en fuente los estanques, iremos de poder en poder y veremos a Dios en gloria. Esa es nuestra esperanza bendita, que un día veremos al Señor. No permitas que tu corazón te engañe. No permitas que tus emociones se vuelvan contra ti. Este es un tiempo de gracia. Hoy es un día de gracia que te da el Señor. Corre a la fuente y haz que ríos de agua viva broten desde tu ser interior. Déjenme decirles, para terminar, cuiden la fuente. Es necesario administrarla cada día. Los que tienen piscina constantemente tienen que ir filtrando el agua, ponerle algicidas, cloro para piscinas, sacarle las hojas, los bichitos que se ahogan durante la noche. No es simplemente llenemos la piscina y ya está. Porque si se descuida la piscina 1 mes, 2 meses, 3 meses, todo lo que usted va a encontrar es contaminación y suciedad. Bueno, así es el corazón y la mente. No permita que nadie le quite el diseño original. Yo veo al Señor Jesús, al Espíritu Santo poniéndose de pie nuevamente, rompiendo los protocolos, rompiendo los moldes, porque cuando lo hizo en la fiesta de los tabernáculos, nadie podía ponerse de pie. El único que hablaba era el sacerdote del ritual. Pero Él, nuestro bendito Señor Jesús, el Hijo de Dios, se puso en pie para decir: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Beba el agua fresca y sanadora del estanque. Por eso digo que lo que tiene usted adentro no es una figurita, no es una estampita, no es un tatuaje religioso. No, usted tiene una porción de la gloria de Dios, porque el Espíritu Santo está dentro de usted y volvió a unir tu espíritu con el Espíritu del Padre Eterno. No te quedes en el estancamiento. Hoy el Señor te convoca nuevamente y dice: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cuando miro el libro de Cantares de Salomón, el esposo le dice a la esposa: hermana mía, hermosa mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Pero cuando miro Isaías 58 dice: serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. A esto te llamó Dios, a no ser una fuente cerrada, sino un manantial de aguas. No permitas que el enemigo tire basura en tu pozo, en tu fuente. No permitas que llene tu mente de basura y porquería, como le pasó a Isaac, que vino el enemigo y tapó todos los pozos, porque quitó los centinelas. Hoy el Señor nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay un montón de cosas dando vuelta que parecen loables, pero lo dejas para el otro día y se pudrió, se arruinó. El maná que caía, qué maravilla, pero no había que dejarlo para el día siguiente. Cristo quiere renovar nuestras vidas. Nos recuerda que mediante el nuevo nacimiento nos perdonó, nos limpió, nos adoptó, nos hizo hijos de Dios. Pero también lo que dice Tito 3:5, dice que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Y esa renovación es cada día mientras el río fluye. Alguien debe estar muy mal para tomar agua de un charco, ¿verdad? Donde hay algas asquerosas, donde hay renacuajos, donde hay hedor. ¿Quién tomaría agua de ahí? Pero cuando uno va a la cordillera y ve esos ríos que bajan de las montañas cristalinos, no hay que tener sed siquiera para beber esa agua. Hermanos, donde corre agua hay vida, por tanto no te estanques, por ningún motivo. Fuiste llamado a ser una fuente que fluye, que recibe y que da. No solo recibe, también entrega. Así es como se crece y se madura en la vida cristiana. Irán de poder en poder, dice, y verán a Dios en Sión. El que tiene oídos para oír,
Oiga lo que el Señor está hablando a su iglesia en este tiempo. Le invito que pueda tomarse un tiempo para examinarse, para mirar su ser interior y preguntarse: Señor, ¿qué hay dentro de mí? ¿Hay una fuente o hay un estanque? Y si me estoy estancando, dígale al Señor: Señor, necesito tus lluvias, necesito tus lluvias, necesito saciar mi sed de ti. Que el Señor les bendiga.